el triángulo ABC de la figura es isósceles de base CB. El punto G es baricentro del triángulo. Si CB es igual a 4 y AF es igual a 6, ¿cuál es el área del triángulo AGE en centímetros cuadrados? Lo primero que vamos a partir analizando es esta palabra, baricentro. El baricentro de un triángulo es aquel punto en donde se intersectan las transversales de gravedad del triángulo. O sea que estas tres líneas interiores que están trazadas en el triángulo, AF, DB y CE, son transversales de gravedad. Pero además el problema nos dice que es un triángulo isósceles, o sea, ese lado es igual con ese, y este de abajo es una base. ¿Qué quiere decir eso? Que la línea AF, esta que está trazada hacia la base, como es transversal de gravedad, entonces también es altura, y también es simetral, y también es bisectriz. Esa es una famosa propiedad que habla acerca de los elementos secundarios cuando se trazan en un triángulo isósceles hacia la base. Entonces esa línea hace el papel de los 4 elementos secundarios del triángulo: transversal, simetral, altura y bisectriz. Así que se deduce también que es una altura. Y eso nos es de gran utilidad porque CB nos dice el problema que vale 4 y nos dan el valor de AF que vale 6. O sea, tenemos el valor de AF que es altura, entre otras cosas, y además tenemos el valor de CB que es la base. Y con eso podemos calcular el área del triángulo grande, que sería base por altura partido en 2. Luego la base vale 4, la altura vale 6 y dividido en 2. Simplificamos, nos da 3 y 3 por 4 es 12. Luego esa es el área del triángulo grande, pero esa no es la pregunta. La pregunta es el área del triángulo pequeño, este que está acá. Y ahí debemos recordar otra característica que tienen las transversales de gravedad, que dice que cuando se trazan las 3 transversales de gravedad, entonces estos triangulitos que se forman acá, estos 6 triangulitos que se forman, tienen la misma área. Entonces lo que debemos hacer para calcular el área de uno de esos triangulitos es tomar el área total, que es 12, y dividirlo en 6 partes iguales, porque hay 6 triángulos iguales. Y eso nos da 2, que corresponde al área de cualquiera de esos triángulos pequeños. La alternativa correcta es la letra D.